Buenos días. Bien, vamos a proseguir con el tema de la obra de César Vallejo contra el secreto profesional. Esta obra literaria del poeta César Vallejo está en una forma del género de ensayo, ensayo crítico y narrativa, desde luego, con fábula, con mezcla, fusiona el ensayo, la narración y su apreciación personal en una forma periodística, porque César Vallejo también se dedicó al periodismo, fue corresponsal, escribió, digamos, para diferentes diarios. Entonces acá, más que todo, hace una mixtura del ensayo, el artículo periodístico, su crítica sobre diferentes aspectos de la cultura, libros, autores, escenarios, acontecimientos, movimientos sociales, etc. Entonces, veamos en la separata 26 concerniente al título de la obra contra el secreto profesional. Entonces, esto corresponde a la separata 26. Bien, uno de los títulos, el individuo o individuo y sociedad. Cuando se inició el interrogatorio, el asesino dio su primera respuesta, dirigiendo una larga mirada sobre los miembros del tribunal. Uno de estos, el sustituto Milat, ofrecía un parecido asombroso con el acusado. La misma edad, el mismo ojo derecho mutilado, el corte y el color del bigote, la línea y espesor del busto, la forma de la cabeza, el peinado, un doble absolutamente idéntico. En razonamiento verbal, ¿cómo se dice en una sola palabra cuando dos personas se parecen idénticamente tanto en fisonomía y conducta? Diríamos, dos gemelos son iguales, pero si no son gemelos, los gemelos provienen de una madre. Entonces, desde ese punto de vista, cuando no provienen de la misma madre, difiere solamente el nombre y el apellido, pero son idénticos, eso en razonamiento verbal podemos decir con una sola palabra, socias. Socios no, ni socias, no, sino socias. Eso equivale, el doble de uno. Bien, acá tenemos la imagen de César Vallejo. Este es el dibujo que hizo uno de los grandes pintores españoles, Pablo Picasso. Inmortalizó a Vallejo en esta fisonomía, porque lo vio, lo miró así. Y acá tenemos la imagen de Vallejo con el título de esta famosa obra, Contra el secreto profesional. Entonces, quiero invocar esto. En un plan, el plan lector nos ofrece una miscelánea muy amplia para conocer los autores a profundidad o ligeramente, o una exploración somera, ligera, desde luego. Pero es importante porque es parte de la cultura. No hay mejor hecho que cuando uno lea a uno de nuestros grandes autores de la literatura peruana, y más que todo el único catalogado como poeta universal. Hay escritores, hay poetas, pero todos no llegan a la misma categoría universal. Y Vallejo sí llega a esa categoría universal en su poesía. Y una de sus obras en prosa lleva pues el título Contra el secreto profesional. Entonces, que todos estos textos es para razonar y hay que tener una cierta base de cultura para entenderlo también. Bien, prosigo. El asesino vio a su doble y algo debió acontecer en su conciencia. Hizo girar extrañamente su ojo izquierdo, extrajo un pañuelo y enjugó el sudor de sus duras mejillas. La primera pregunta de fondo, formulada por el presidente del tribunal, decía: ¿a usted le gustaban las mujeres y, además de Malou, tuvo usted a su doméstica, a su cuñada y dos queridas más? El acusado comprendió el alcance procesal de esta pregunta. Confuso, fue a clavar su único ojo bueno en el sustituto Vidal, su doble, y dijo: me gustaban las mujeres como gustan a todos los hombres. El asesino parecía sentir un nudo en la garganta. Presencia de su doble empezaba a causar en él un visible, aunque misterioso malestar, un gran miedo acaso, siempre que se le formulaba una pregunta grave y tremenda.
Miraba con su único ojo a su doble y respondía cada vez más vencido. La presencia de Milad le hacía un daño creciente, incluyendo funestamente en la mancha de su espíritu y del juicio. Al final de la primera audiencia, sacó su pañuelo y se puso a llorar. En la tarde de la segunda audiencia se ha mostrado aún más abatido. Ayer, día de la sentencia, el asesino era, antes de la condena, un guiñapo de hombre, un desecho, un culpable irremediablemente perdido. Casi no ha hablado ya. Al leerse el veredicto de muerte, estuvo hundido en su banco, la cabeza sumersa entre las manos, insensible frío, insensible frío. Ya, voy a retomar la lectura ahí. La presencia de Milán le hacía un daño creciente, incluyendo funestamente en la mancha de su espíritu y del juicio. Al final de la primera audiencia sacó su pañuelo y se puso a llorar. En la tarde de la segunda audiencia se ha mostrado aún más abatido. Ayer, día de la sentencia, el asesino era, antes de la condena, un guiñapo de hombre, un desecho, un culpable irremediablemente perdido. Casi no ha hablado ya. Al leerse el veredicto de muerte, estuvo hundido en su banco, la cabeza sumersa ante las manos, insensible, frío como una piedra, cuando en medio del alboroto y los murmullos de la multitud, consternada, le sacaron los guardias. Solo miraba fijamente a la cara de Milad, su doble, el sustituto. A ver, brevemente una pausa ahí. A ver, vamos a ver. Jefferson Gamboa, ¿me escucha? Gamboa. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿De qué estamos dando lectura? ¿De qué habla la lectura que estamos desarrollando? Recién entré, profesor. Ya, muy bien. Sander. Sander. Sí, profe. Ya. La lectura trata sobre qué. Ya, voy a ampliar. Mire, cuando uno desarrolla la lectura, hay algo importante que hay que resaltar, hay que subrayarles, el tiempo. El tiempo para cualquier persona es de suma importancia. El tiempo perdido jamás se recupera. Bueno, lo importante es que uno aborde, lea, pero también digo, a veces en el tiempo, en el poco tiempo que uno pueda vivir, 30, 40, 60, 80, porque la generación de ustedes es difícil que llegue a los 80, y si es que llega alguien tiene que llegar, pero mínimo. Entonces, el tiempo es tan importante. Entonces, esta hora es muy importante por lo menos, quizás, ¿no? Digo, no van a tener la oportunidad de abordar este libro. Y si lo hacen mucho mejor, qué alegría. A veces no se aborda, ¿no? El tiempo está ahí, por lo menos, no conocer a profundidad el 100% del libro, ¿no? Pero por lo menos una exploración ligera ya queda, ¿no? No, un alumno hace tiempo me dijo, ¿no? El secreto profesional de César Vallejo. No, le dije, el título es Contra el secreto profesional de César Vallejo. Entonces, esta obra está ubicada en varios géneros, ¿no? Tiene un poco de ensayo, tiene de artículo periodístico, tiene de la forma narrativa y tiene también el aspecto crítico. Entonces, aquí Vallejo aborda esa miscelánea, esa mixtura, combina esos aspectos. Entonces, es la observación que tiene. Entonces, la pregunta que le hacía a dos de sus compañeros es de que el relato o el texto que se está abordando en la primera, el individuo y la sociedad, es de qué,
Vallejo posiblemente haya estado en una circunstancia de un proceso de juicio para sentenciar a un criminal. Entonces ahí en la lectura habla de un socias. ¿Qué es el socias? En palabras sencillas, es el doble de cada persona, el doble de una persona. Entonces, ahí Vallejo está manifestando la conducta del que está recibiendo el juicio, ¿no? Que es un criminal y que ahí tiene un doble. Entonces está próximo a recibir una sentencia de una falta que ha cometido, de un delito. Y una apreciación que le hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando el juez o en el tribunal se le interroga, ¿no? Sobre sus gustos y preferencias. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante. Lo importante es captar de qué habla el texto, ¿no? Por ejemplo, bien, yo puedo leer, pero tampoco ese es el caso, ¿no? El caso es que el alumno esté por lo menos atento y qué bien, sería mucho mejor si el alumno preguntase, ¿no? Entonces, cuando se pregunta, se amplía más la información. Eso es lo importante. Entonces, esa es una forma de ampliar el horizonte de lo que se está hablando en la lectura. Entonces, para ahondar, Vallejo esta obra lo compuso cuando estuvo en Europa, ¿no? Vallejo transitaba entre España, entre Francia, y también llegó en 3 oportunidades al Kremlin, a Rusia. Entonces, su condición económica fue mala, no fue buena, no gozaban como ahora los escritores ganan mucho dinero, ¿no? En aquel entonces pasaba ciertas penurias. Fue testigo Vallejo de la Guerra Civil Española, donde observó que muchos escritores de talla internacional murieran fusilados. Uno de ellos es Federico García Lorca, el otro gran poeta, Miguel Hernández, otro gran poeta español. Entonces, sobre esa amplia panorama que tenía y la visión y la lectura de intelectuales, trasunta en estos pasajes por títulos. Entonces, aborda de una amplia miscelánea de su apreciación y donde dice pues, secreto profesional, pero el término profesional en un rubro específico en diferentes conductas que desarrolla el hombre. Bien, ahora volvamos al texto. Siempre atentos y hacer las preguntas. Importante todavía sería. Entonces, dice en la tarde de la segunda audiencia se ha mostrado aún más abatido. Ayer, día de la sentencia, el asesino era antes de la condena un guiñapo de hombre, un desecho, un culpable, irremediablemente perdido. Casi no ha hablado ya. Al leerse el veredicto de muerte, estuvo hundido en su banco, la cabeza sumersa entre las manos, insensible, frío como una piedra cuando en medio del alboroto y los murmullos de la multitud consternada le sacaron los guardias. Solo miraba fijamente a la cara de Milán, su doble, el sustituto. A tal punto es social y solidaria la conciencia individual. Sin mostrar el menor signo de temor, ni siquiera disfrazarse, el asesino siguió viviendo normalmente a la vista general, lejos de esconderse como lo habría hecho cualquier matador ramplón. Anduvo por todas partes. La policía no pudo encontrarle precisamente porque él no se escondió. Pascal ha tenido razón cuando ha dicho, tú no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. A tal punto, el individuo es libre e independiente de la sociedad. En esta última parte, cuando dice, Pascal ha tenido razón cuando ha dicho, tú no me buscarías si no me hubieras ya encontrado, a tal punto, el individuo es libre e independiente de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Eso está haciendo en función a la libertad que tiene el hombre de adoptar una determinada actitud, sin medir el peso de las leyes. Uno es libre de crear, pero donde comete un delito frente a una ley tiene que ser sancionado. Entonces, por lo menos, ¿en qué somos libres? Las personas. Las personas somos libres en pensar, en razonar. Pero donde ya uno, por ejemplo, ingresa a un establecimiento, ya ese es un delito. Coge un bien ajeno y ese es un delito.
habla mal de una persona nefastamente, ya ese es un delito penal, etcétera. Pero la gente que está en este texto habla de un caballero que va a ser sentenciado, está al margen de la ley. Entonces, ha sido libre para cometer sus fechorías y ser sancionado. Desde luego, que es una apreciación de Vallejo. Ahora, el siguiente título es Explicación del Ejército Rojo. ¿Quién es el Ejército Rojo? No es porque el ejército utilice uniforme rojo. Con esta denominación se conoce al ejército socialista comunista de la Unión Soviética, como de China. En 1917, la Unión Soviética pasa por una revolución encabezada por Lenin. Entonces, en ese año los bolcheviques, comandados por Lenin, toman el poder y dan por muerte al régimen anterior, matando al último zar, nefastamente. Entonces, se implanta el socialismo. De ahí se denomina como Ejército Rojo. Y es más que su bandera también era de color rojo. Y ellos abordaban, digamos, el pensamiento socialista, comunista, partiendo del trabajador común como es el obrero o el campesino. Bien, veamos qué dice Vallejo sobre eso. Un hombre cuyo nivel de cultura, hablo de la cultura basada en la idea y la práctica de la justicia, que es la única cultura verdadera. Un hombre, digo, cuyo nivel de cultura está por debajo del esfuerzo creador que supone la invención de un fusil. No tiene derecho a usar. Negaciones de negaciones. André Breton cuenta. Ya, entonces, aquí esto lo vamos a separar brevemente. ¿Bien? Ya, explico. Resalto ahí. Ya. Negación de negaciones. Bien. Lo dice. André Breton cuenta que Philippe Soplat salió una mañana. ¿Quién fue André Breton? Fue un famoso escritor. Ya, Breton fue un famoso escritor. Bien. De su casa y se echó a recorrer París, preguntando de puerta en puerta, ¿aquí vive el señor Philippe Soplat? Después de atravesar varias calles de una casa desconocida, salieron a responderle. Sí, señor, aquí vive el señor Philip Soplat. K, un detective que figura en una novela de Chesterton, empeñado en encontrar el lugar donde se ocultaba un criminal. Dio con él, guiado y atraído por ciertos detalles raros que ofrecía en su arquitectura. La casa donde estaba escondido el delincuente, K. Un día que yo salía del Louvre, Louvre es el famoso museo del Louvre de París, ¿ve? A un amigo que encontré en la puerta del museo y que me preguntó a dónde iba, le dije, al museo del Louvre. K. Bueno, será recordar que Colón, según relata el biógrafo André de Lopez, tuvo por primera vez el sentimiento de la redondez del globo entrando a su dormitorio en Génova. Si en lugar de entrar a su dormitorio, observó Lofech, sale Colón al jardín, pongamos por caso, no habría seguramente descubierto América. K. Márquez de Bacelot se valió sin darse cuenta de una voltereta en su cama para descubrir el principio científico según el cual algunos bronces chinos de la época de la dinastía de Qing mantienen una coloración azulada al contacto del aire. K. Lord Carnavon, que descubrió en febrero de 1923 el tercer hipogeo funerario de Tutankamón, padecía, según se ha sabido después de su muerte, de una misteriosa enfermedad nerviosa. Su compañero de aventura arqueológica, Mr. Howard Carter, refiere que el infortunado Lord, estando aún en Londres, antes de su hallazgo faraónico, cada vez que venía a sus narices un olor a resina, sin saber por qué, se ponía mal y le cometían cavilaciones melancólicas. Bien, como podrá ver, algo, casi una aproximación, diríamos, aunque nuestro gran César Vallejo vivió antes que Borges, ¿no? Borges es el escritor argentino del siglo XX, en cambio Vallejo del siglo XIX al XX. Entonces, desde
más antes que Borges. Entonces, desde ese punto de vista, toca diferentes aspectos, museos, personajes, arqueólogos, el nombre de Tutankamón, ¿no? Entonces, el nombre de Colón, ¿bien? Cuando dice en la idea que tuvo Colón de que la Tierra fue redonda, lo dice acá, pero, y sobre el descubrimiento de América, aquí surge el pero. Miren, se sabía que Colón descubrió en 1492 América, pero mucho más antes descubrieron América los chinos. Hay documentos sobre eso, está documentado. Mucho más antes que Colón, los chinos llegaron con una flota de más de 120 embarcaciones a América. Bien, hay ciertos documentos encontrados en China. ¿Quién encabezaba ese descubrimiento? Un famoso emperador. Bien, lo tengo esos documentos, pero ahorita en este momento no me acuerdo. Pero, entonces, pero ahora cuando dice que si Colón tuvo la idea de que fue esférico, la Tierra redonda, ¿Colón en qué año vivió? Hacia el siglo XV, ¿se dan cuenta? Pero yo les pregunto, ¿cuándo fue escrito la Biblia, el Antiguo Testamento? Mucho más antes que Cristo, son miles de años. Ahí habla de que la Tierra es esférica y muchos científicos no revisaron la Biblia. Dice en uno de los versículos, si hubiera oportunidad, más adelante lo vamos a analizar eso. Te prosigo. Acá donde dice Tutankamón, padecía, según se ha sabido después de su muerte, de una misteriosa enfermedad nerviosa. Su compañero de aventura arqueológica, Mr. Howard Carter, refiere que el infortunado Lord, estando en Londres, antes de su hallazgo faraónico, cada vez que venía a sus narices un olor a resina, sin saber por qué, se ponía mal y le acometían cavilaciones melancólicas. Entraba entonces a su biblioteca y abría sus volúmenes. El propio Mr. Howard Carter, al encontrar el sarcófago de oro macizo en que estaba encerrado la momia de Tutankamón, el héroe buscado por Carnavón, ha constatado que dicha momia se hallaba cubierta de una espesa capa de resina sagrada. Los 300 estados de mujer de la Torre Eiffel están helados. La herciana, crin de cultura de la torre, su pelusa de mira, su vivo aceraje, engrapado al sistema moral de Descartes. Están heladas. Le Bois de Boulogne, verde por cláusula privada. Está helado. La Cámara de Diputados, donde Brian clama, hago un llamamiento a los pueblos de la tierra, y a cuyas puertas el centinela acaricia sin darse cuenta su cápsula de humanas inquietudes, su simple bomba de hombre, su eterno principio de Pascal. Está helada. Los campos elíseos, grises por cláusula pública, están helados. Las estatuas que periplan la plaza de la Concordia y sobre cuyos gorros frigios se oye al tiempo estudiar para infinito, están heladas. Los dados de los calvarios católicos de París están helados hasta por la cara de los trenes. Los gallos civiles suspensos en las agujas góticas de Notre Dame y del Sacré-Cœur están heladas. La doncella de las campiñas de París, cuyo pulgar no se repite nunca al medir el alcance de sus ojos, está helada. El andante a dos rumbos de El pájaro de fuego de Stravinsky está helado. Los garabatos escritos por Einstein en la pizarra del anfiteatro Richelieu de la Sorbona están helados. Los billetes de avión para el viaje de París a Buenos Aires en 2 horas, 23 minutos, 8 segundos están helados. El sol está helado. El fuego central de la Tierra está helado. El Padre Meridiano y el Hijo paralelo están helados. Las dos desviaciones de la historia están heladas. Mi acto menor de hombre está helado. Mi oscilación sexual está helada. ¿Qué? Quiero perderme por falta de caminos.
Siento el ansia de perderme definitivamente, no ya con el mundo ni en la moral, sino en la vida y por la obra de vida. Odio las calles y los senderos que no permiten perderse. La ciudad y el campo son casi. No es posible en ellos la pérdida que no la perdición de un espíritu. En el campo y en la ciudad se está demasiado asistido de rutas, flechas y señales para poder perderse. Uno está allí. Indefectiblemente limitado al norte, al sur, al este, al oeste, está allí irremediablemente situado, al revés de lo que le ocurrió a Wilde. Oscar Wilde, un famoso escritor inglés, ¿no? La mañana en que iba a morir en París, a mí me ocurre en la ciudad amanecer siempre rodeado de todo el peine, de la pastilla de jabón, de todo. Amanezco en el mundo y con el mundo en mí mismo y conmigo mismo. Llamo y inevitablemente me contestan y se oye mi llamada. Salgo a la calle y hay calle. Me echo a pensar y hay siempre pensamiento, esto es desesperante. Que los técnicos hablan y viven como técnicos, rara vez como hombres. Es muy difícil ser técnico y hombre al mismo tiempo. Un poeta juzga un poema, no como simple mortal, sino como poeta, y ya sabemos hasta qué punto los técnicos se enredan en los hilos de los bastidores, cayendo por el lado flaco del sistema, del perjuicio doctrinario o del interés profesional, consciente o subconsciente, y fracturándose así la sensibilidad plena del hombre. Acá, todas las cosas llevan su sombrero, todos los animales llevan su sombrero, los vegetales llevan también el suyo. No hay en este mundo nada ni nadie que no lleve la cabeza cubierta. Aunque los hombres se quiten el sombrero, siempre queda la cabeza cubierta de algo que podríamos llamar el sombrero innato, natural y tácito de cada persona. Entonces, este es muy importante resaltar. ¿Ven? En la época de Vallejo, en Europa y en América, los caballeros usaban sombrero. Hoy en día los caballeros jóvenes no usan sombrero. Caballeros ya pues ya saliendo de la adolescencia, 18 años, 19, los caballeros utilizaban sombrero, llevaban bastón siendo jóvenes. Esa era parte de la indumentaria. Pero no solo es eso, ¿no? Que también la idea de sombrero ya va a otra dimensión. Cuando dice acá en la última parte, aunque los hombres se quiten el sombrero, siempre queda la cabeza cubierta de algo que podríamos llamar el sombrero innato, natural y tácito de cada persona. Eso sería la forma de pensar, la forma de conducta, la forma de idiosincrasia que tiene una persona. Bien, a eso va. Entonces, como le digo, en la época de Vallejo, pues hasta los años 1950 del siglo pasado, aquí en Lima, en la Sierra o en París, en Europa, el caballero usaba sombrero, su pantalón montar, su chaqueta o saco, su bastón, sus guantes. Entonces, eso lo dignificaba como alguien que tenía una cierta posición cultural o también de riqueza económica. Y otros lo hacían por espacio, por afluencia de moda. Hoy en día los caballeros no utilizan sombrero. Es muy poco que se utilice el sombrero o el gorro, ¿no? Pero al contrario, debía ser reflexivamente, hoy en día debería ser al contrario, que las personas debían usar una indumentaria para la cabeza, no hablando como la figura del presidente actual de llevar un sombrero. Eso ya es algo burlesco, de payaso, ¿no? No se trata de eso. El sombrero, de acuerdo al cambio climático, hoy en día los caballeros al no llevar el sombrero están inmersos más en la presencia del cáncer, ¿no? El forado que tenemos en el espacio, donde ingresan los rayos ultravioleta y donde no hay un cubrimiento de la cabeza, pues somos más propensos a que contraigamos cáncer al cerebro o cualquier otra parte del
cuerpo. ¿Bien? Pero lo contrario, hoy en día el sombrero está de lado, ¿no? Antes la gente cuidaba su salud mediante el sombrero, pero hoy en día el sombrero debía ser mayor por el cambio climático y por la presencia de forado, donde los rayos ultravioleta tienen ingreso. Entonces, es lo contrario, ¿no? Ese es algo reflexivo. Prosigo. Desde el punto de vista del hombre, los sombreros se clasifican en sombreros naturales y sombreros artificiales. Se llama sombrero natural aquel que nace con cada persona y que se le es inseparable aún después de la muerte. A eso iba. No es el objeto ya el sombrero, esa es la forma de pensar, la idiosincrasia y el pensamiento de una persona y su mentalidad. Es como yo dijera, ese fulano es de la izquierda y este fulano es de la derecha. Ese es decir, un sombrero de la izquierda y un sombrero de... O sea, la cuestión simbólica de decirle sombrero, ¿no? Es porque necesariamente está presente el pensamiento y la conducta del hombre. Bien, entonces vamos a verificar la asistencia. Está Morán, Alison, Gamboa, Fabricio. Y también está Sander Pérez. Muy bien. Entonces lo que estaba indicando es que cuando Vallejo dice que hay dos tipos de sombrero, el sombrero como objeto, el sombrero natural y el artificial. Cuando dice sombrero natural, podría referirse a la cabellera, pero también puede ser a la cabellera de una persona, el cabello, como una parte que cubre esta parte orgánica. Pero el sombrero artificial es cualquier otro sombrero y un gorrito que uno lleve. Pero también en otras palabras, ese sombrero natural es el pensamiento que uno tiene. Por ejemplo, un filósofo ya tiene una posición, ¿no? ¿No? Entonces, en filósofos, por ejemplo, filósofo materialista o filósofo idealista, como Hegel, por ejemplo, filósofo idealista. Entonces, esa es una parte de decirle un sombrero materialista o idealista, por la tendencia política o el pensamiento que tiene una persona sobre eso. A eso es lo que está hablando Vallejo sobre eso. Entonces, retomemos el texto. Entonces, dice, se llama sombrero artificial aquel que se adquiere en las sombrererías y del cual podemos separarnos momentánea o eternamente. En el esqueleto, la falta de este sombrero artificial es asimismo evidente. Se rechaza las cosas que andan lado a lado del camino y no en él. Hay del que engendra un monstruo. Hay del que irradia un arco recto. Hay del que logra cristalizar un gran disparate. Crucificados en vanas camisas de fuerza, avanzan así las diferencias de hojas alternas hacia el panteón de los grandes acordes. Conozca a un hombre que dormía con sus brazos. Un día se los amputaron y quedó despierto para siempre. El agua invita a la meditación, la tierra a la acción. La meditación es hidrográfica. La acción geográfica, meditación viene, la acción va. Aquella es centrípeta, esta centrífuga. La danza, al repetirse, se estereotipa y se torna cliché. Cada danza debe ser improvisada y morir enseguida. Esto hacen los negros si no se quiere que el teatro, como representación, desaparezca. Convendría al menos por cada pieza sea improvisada, texto decorado, movimiento escénico. Entonces acá el texto que se está dando lectura en esta parte resaltada es muy importante. De acá hay mucho para comentar y hablar bastante. Cuando dice la meditación es hidrográfica, la acción geográfica, meditación viene, la acción va, aquella es centrípeta, esta centrífuga. La danza al repetirse se estereotipa y se forma en cliché. De repetir se estereotipa y se torna cliché.
Cada danza debe ser improvisada y morir enseguida. Esa expresión, cada danza debe ser improvisada y morir enseguida. Las danzas se crean, se innovan en el tiempo las danzas al tipo y el modelo de música y a una generación. Desde luego que tiene que, la improvisación es la parte de la creatividad y que se vuelve moda y después que eso muere y nuevamente vienen otras danzas. Por ejemplo, actualmente, ¿quién baila cuando en 1914, 1930, 40, el baile de los franceses o el baile de los alemanes? Ya no se baila eso, ya son otros tipos de danza. Y acá Vallejo justamente eso quiere hacer hincapié. Aunque no lo piense así, pero de esa manera uno tiene que interpretarlo. Bien, entonces, frente a eso, como estamos viendo, pues habla de una diversidad de temas. Es por eso que antes decía que es una especie de Borges, pero Borges exige, Jorge Luis Borges en sus lecturas exige mayor dominio de conocimiento cultural. Vallejo no tanto así, pero de todas maneras Vallejo también exige para poder entenderla, ¿no? Una cultura necesaria, ¿no? Una cultura necesaria. Y ese es el estilo en el secreto profesional, pues es secreto profesional. Entonces, al abordar en este título, está abordando diferentes temas, ¿no? Diferentes aspectos de la cultura, personajes, ideas, movimientos. Bien, entonces, prosigo en el texto por los actores mismos que al efecto deben ser también autores y recipients de las obras que representan. Tal hace Chaplin en la pantalla. Un médico afirma que para fruncir el entrecejo se necesita poner en juego 64 músculos, mientras que para reír con suficiente 13 músculos. El dolor es por consiguiente más deportivo que la alegría. Las personas y cosas que cruzan en opuestas, que se cruzan en opuestas direcciones, no van a sitios diferentes. Todos van al mismo sitio, solo que va una tras otra. Ese es algo crítico y filosófico. Es como decir, una corriente de agua 2 veces no pasa por ese lugar. Lógico. Esa corriente de agua de ese momento ya no pasa esa corriente por ese lugar nunca más. Entonces algo así, pero en otro sentido le está diciendo, ¿no? Todos van al mismo sitio, solo que van una tras de otra. Puede ser la muerte, ¿no? Los que viajan en la proa llevan la izquierda de las cosas, los que viajan en la popa, el centro. La derecha de las cosas la lleva el piloto. La idea es la historia del acto y naturalmente posterior a él. Primero se vive un acto y luego este queda troquelado en una idea, la suya correspondiente. Paul Valéry me excusará este pequeño aterrizaje, esta conjugación del infinitivo de el alma y la danza. Paul Valéry, un gran poeta francés. ¿Bien? Dice, me excusará este pequeño aterrizaje, esta conjugación del infinitivo, del alma y la danza. Se está siempre tomando el cuchillo por la punta en lugar de tomarlo por el mango. Hay hombres destinados a engendrar genios y los hay destinados a hacer obras geniales. El coite en que el padre de Dostoyevsky engendró al gran novelista, ¿no? Dostoyevsky, un gran escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, vale tanto como el idiota entre una y otra cosa y hace un reloj encadenado. El idiota es una obra literaria. El día tiene a la noche encerrada adentro, la noche tiene al día encerrado afuera. Le vi pasar tan rápido que no le vi, en un match de velocidad entre una bicicleta y una rama. ¿Quién saldrá ganando? La rana, diría Averchenko. Estuve lejos de mi padre 200 años y me escribían que él vivía siempre, pero un sentimiento profundo de la vida
daba la necesidad entrañable y creadora de creerle muerto. Renan decía de Joseph de Maistre: cada vez en su obra hay un efecto de estilo. Ello es debido a una falta del francés. Lo mismo puede decirse de todos los grandes escritores de los diversos idiomas. Se puede hablar de freno solo cuando se trata de la actividad cerebral, que tiene el suyo en la razón. El sentimiento no se desboca nunca, tiene su medida en sí mismo y la proporción en su propio